Las dos Tamars de la Biblia, dolor en el mismo linaje. La Biblia registra la historia de dos mujeres llamadas Tamar. La primera, nuera de Judá, vivió en los días de los patriarcas. La segunda, hija del rey David, era una princesa en Jerusalén. A pesar de la distancia temporal, ambos compartieron un destino similar, estuvieron marcados por el dolor, la vergüenza y la desolación. En este vídeo, profundizamos en la historia de la segunda Tamar, la hija de David, cuya tragedia personal desencadenó una cadena de eventos trágicos que hirieron profundamente a la familia real de Israel. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La corte de David, gloria pública y ruina familiar. Tamar nació en uno de los palacios de David, rodeada de lujo y estatus, pero dentro de una casa extremadamente compleja. Su padre, David, tuvo al menos 8 esposas y varias concubinas. Ella era hija de Maaca, princesa de Gesur, y hermana de Absalón. El ambiente familiar estaba marcado por la rivalidad entre hijos de diferentes madres, todos compitiendo por la herencia del trono de Judá. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también cometió graves errores. El episodio de Betsabé y el asesinato de Urías demostró que incluso los reyes podían caer en el pecado. Aunque perdonado, David no escapó a las consecuencias. El profeta Natán advirtió: «La espada nunca se apartará de tu casa». La tragedia de Tamar fue el comienzo del cumplimiento de esta palabra profética. La corte de David era admirada por todo Israel y las naciones circundantes. Las conquistas militares, los salmos inspirados y la presencia del arca en Jerusalén dieron a la monarquía davídica un aire de bendición divina. Sin embargo, detrás de las cortinas del trono, el ambiente era tenso, marcado por intrigas, disputas silenciosas y corazones divididos. El mismo hombre que danzaba delante del arca a menudo estaba ausente y era indeciso como padre dentro del hogar. El ambiente familiar, donde debería haber protección y unidad, se había convertido en un campo de batalla emocional. Con tantas esposas e hijos, David formó una familia fragmentada, donde los lazos de sangre se mezclaban con los celos y la rivalidad. Los hermanos rara vez vivían juntos como hermanos, más bien, se veían a sí mismos como potenciales rivales por el trono. Maaca, la madre de Tamar y Absalón, era extranjera, lo que puede haber intensificado sus sentimientos de exclusión. Tamar, aunque princesa, también era vulnerable dentro de ese laberinto de alianzas políticas y ambiciones personales. Además, la casa de David llevaba cicatrices espirituales. El adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías no solo empañaron la reputación del rey, sino que crearon divisiones espirituales en su familia. El perdón de Dios fue real, pero el profeta Natán había dejado claro que habría profundas consecuencias. Tamar creció en ese ambiente post-profecía, donde la espada del juicio pendía sobre cada acto y omisión. Y fue precisamente en su silencio ante la injusticia que David comenzó a perder su autoridad, primero como padre, luego como rey. La gloria de la casa de David era innegable a los ojos del pueblo, pero para quienes vivían dentro del palacio, la historia era diferente. El oro de las coronas no pudo ocultar las grietas emocionales.
Los salmos cantaban justicia, pero Tamar experimentó silencio e impunidad. El ambiente que debería reflejar la justicia del reino de Dios se había convertido en escenario de abusos ocultos y lágrimas no enjugadas. Allí, en medio de la pompa real, floreció la tragedia de una hija olvidada y con ella, el lento colapso de una casa otrora bendecida. Amnón, el primogénito consumido por la obsesión. Amnón era el primogénito de David con Ahinoam de Jezreel, y por tanto el heredero natural al trono. El texto bíblico relata que se enamoró de Tamar con una intensidad enfermiza. Sin embargo, lo que él decía que era amor era, en realidad, lujuria disfrazada de afecto. Con la ayuda de su astuto primo, Jonadab, Amnón planeó una trampa. Ella fingió estar enferma y le pidió a Tamar que fuera a su casa a hacer pasteles. David, sin darse cuenta del riesgo, aceptó la petición. Tamar, inocente y obediente, hizo lo que le pidieron y terminó siendo violada por su propio medio hermano. La desolación de Tamar, vergüenza y silencio. Poco después del abuso, Amnón la rechazó cruelmente. El amor malsano se convirtió en repulsión, y Tamar fue expulsada. De profundo luto, rasgó su túnica real, arrojó cenizas sobre su cabeza y huyó gritando, en un gesto público de vergüenza y dolor. Absalón, su hermano, pronto se dio cuenta de lo que había sucedido. El hecho de que su primera pregunta fuera si había estado con Amnón revela que el deseo malsano del príncipe ya era conocido en la corte. Absalón aconsejó a su hermana que permaneciera en silencio, prometiéndole justicia a su debido tiempo. Tamar fue acogida en su casa, y la escritura registra que ella vivió desolada. El silencio que rodeó a Tamar después del abuso fue tan cruel como el acto mismo. En ese contexto histórico y cultural, el honor de la mujer estaba profundamente ligado a su vida. Virginidad, especialmente si es de sangre real. Lo que le arrebataron no fue solo su dignidad personal sino también su futuro. Tamar ya no podía casarse, no quería tener hijos, no quería participar en la construcción del linaje de Judá, una exclusión que, para una princesa israelita, equivalía a una sentencia de borrado. La violencia de Amnón mató más que el cuerpo, mató sueños, voz y destino. El texto bíblico dice que Tamar quedó desolada en casa de Absalón, y esa palabra tiene un peso casi palpable. La palabra hebrea utilizada sugiere ruina, devastación emocional, una especie de muerte en vida. Tamar, quien alguna vez vistió una colorida túnica de princesa, comenzó a vivir como una sombra dentro del palacio, silenciada por una sociedad que prefería proteger los privilegios de los hombres en lugar de ofrecer justicia a las mujeres. Su dolor quedó amortiguado por las paredes doradas, los protocolos reales y la indiferencia de quienes podrían haber hecho algo, especialmente su padre. El gesto de Absalón de acogerla fue un acto de compasión fraternal, pero también una protesta silenciosa contra la omisión del rey. Él no solo protegió a Tamar, sino que absorbió la indignación que ella no podía expresar. Sin embargo, la bienvenida de Absalón no curó las heridas invisibles. Tamar siguió siendo un símbolo de todo lo que el tribunal no quería ver: la violencia dentro del hogar, la injusticia institucionalizada, la mujer herida a la que nadie quería escuchar. El grito de Tamar resuena todavía hoy. En su dolor silencioso, representa a todas las víctimas que han sido silenciadas en nombre de la reputación,
el poder o la conveniencia. Su historia, escrita entre lágrimas y cenizas, permanece en las escrituras como un memorial del dolor que la injusticia perpetúa cuando la verdad es sofocada. Su nombre, Tamar, que significa palmera, símbolo de rectitud y resistencia, aparece en la narrativa bíblica como un recordatorio de que el dolor necesita ser escuchado y de que el silencio ante la injusticia también es una forma de violencia. David, ira sin justicia. El rey David se enojó profundamente cuando escuchó lo sucedido, pero no castigó a Aminón. Quizás debido a sus propios pecados pasados, David perdió la autoridad moral para corregir a su hijo. Así como el sacerdote Elí no logró contener a sus propios hijos, el rey de Israel permaneció en silencio ante la flagrante injusticia. Mientras tanto, Absalón guardaba su odio en silencio. 2 años después, se vengaría. La ira de David, aunque legítima, resultó inútil. Estaba profundamente indignado, pero eso fue todo. Él no convocó a juicio, ni reprendió públicamente a Aminón, ni tomó medidas para restaurar a Tamar. Su furia se convirtió en una llama que ardía solo en su interior, fuerte en sentimiento, pero débil en acción. El rey que una vez se había enfrentado a gigantes y había liderado ejércitos, ahora permanecía en silencio ante un pecado dentro de su propia casa, como paralizado entre la vergüenza y la impotencia. Quizás David tenía miedo de juzgar a su hijo debido a su propia conciencia culpable. ¿Cómo podría corregir a Aminón con autoridad, cuando él mismo era culpable de adulterio y asesinato? Este dilema moral parece haberle atado las manos, convirtiéndolo en rehén del pasado. Pero esta omisión tuvo un alto costo. Mientras David dudaba, la injusticia echó raíces. Su inacción dejó espacio para que el resentimiento y la venganza crecieran dentro de la casa real, como malas hierbas en suelo fértil. El silencio de David también enseñó algo a sus hijos, aunque sin intención. Enseñó que el poder puede anular la justicia, que el dolor de los débiles puede ignorarse en favor de la estabilidad de los fuertes y que el error de los favorecidos puede ocultarse, siempre y cuando no cause escándalo público. Esta cultura de impunidad familiar terminó minando el propio trono de David, corroyendo desde dentro la casa que él había construido con tanto esfuerzo y fe. La falta de justicia en defensa de Tamar no fue solo un fracaso del gobierno, sino un fracaso de la paternidad. Como rey, David podría haber ejercido autoridad. Como padre, podría haber brindado consuelo. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Su pasividad resuena en la Escritura como advertencia. La indignación que no se transforma en justicia es una carga que oprime a los inocentes y fortalece a los malvados. Tamar clamó por justicia. Absalón anhelaba una reparación. Pero el rey, en su dolor, prefirió el silencio, y ese silencio gritó más fuerte que cualquier decreto real. La venganza de Absalón y el efecto dominó. Durante una celebración de esquila de ovejas en Baal-Hazor, Absalón invitó a todos los hijos de David a un banquete. Con el permiso de su padre, Aminón asistió. Allí fue emborrachado y asesinado por los siervos de Absalón. Este acto sumió al tribunal en el pánico. Inicialmente, corrió el rumor de que todos los hijos del rey habían sido asesinados. Pero Jonadab, el mismo que ideó el plan de Aminón, aclaró que solo él había muerto, el objetivo de la venganza de Tamar.
Absalón huyó a Gesur, la tierra natal de su madre, y permaneció allí durante 3 años. David lloraba diariamente la muerte de Aminón, pero también anhelaba ver a Absalón. Sin embargo, no tomó la iniciativa de llamarlo nuevamente. Retorno sin reconciliación. Percibiendo la debilidad emocional y política de David, Joab tramó un complot para persuadirlo de que permitiera el regreso de Absalón. El rey cedió, pero impuso una condición: Absalón no podía ver el rostro de su padre. Este perdón político no trajo sanación a la familia. Durante 2 años Absalón vivió como un príncipe, pero aislado del rey. Aprovechó el tiempo para cultivar su imagen y ganarse al pueblo. Guapo, carismático y persuasivo, Absalón comenzó a socavar la autoridad de su propio padre. Rebelión y caída. Finalmente, Absalón pidió ir a Hebrón con el pretexto de cumplir un voto, pero allí se proclamó rey. El cisma político había comenzado. David huyó de Jerusalén y Israel quedó dividido. Absalón humilló a su padre al tomar a sus concubinas en público. Sin embargo, en una batalla decisiva, Joab desobedeció a David y mató a Absalón, quien se había quedado atrapado por el cabello en un roble durante su escape. Al enterarse de la muerte de su hijo, David se sintió consumido por el dolor y se lamentó: «Ojalá hubiera muerto por ti, Absalón, hijo mío». La espada que nunca se apartó. La historia de Tamar revela que el silencio ante la injusticia no es neutral, es cómplice. Cuando se reprime el dolor y se ignora la verdad, no solo sufre el individuo, sino que toda la estructura que lo rodea comienza a desmoronarse. La espada que pendía sobre la casa de David no cayó de una vez, sino que se afiló lentamente por las omisiones, el descuido y el fracaso en escuchar el clamor de una mujer cuya dignidad estaba destruida. La tragedia de Tamar es un doloroso recordatorio de que el pecado personal puede tener consecuencias generacionales y que la falta de justicia puede convertir los hogares en campos de batalla. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar, no olvides darle like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llevar mensajes como este a más personas, con contenido bíblico profundo y transformador. Comparte esto con alguien que necesite escuchar esta palabra, y que Dios continúe ministrando sanidad, justicia y restauración a tu corazón.